grupo el martes. He invitado a algunos actores del grupo el jueves también para poder avanzar en paralelo, por si quieren repasar. Entonces, el tema que teníamos pendiente de evaluar esta última semana. A ver, avisen a sus compañeros, por favor, que ya vamos a empezar, ¿ya? Porque ya son 15 minutos que los llevamos esperando. Si va a entrar alguien más es el momento, si no ya cerramos filas. Bueno, les decía entonces que esta semana uno de los temas relacionados a esta clase tiene que ver con la patología pleural. ¿Alguien puede adelantarme a qué se refiere, a qué nos referimos con el término pleura? ¿Qué es la pleura? Doctor, es una capa que recubre el pulmón. Ok, ¿algún otro comentario? Gracias. Muchachos, es importante que participen. Hemos estado conversando entre los docentes y nos preocupa mucho que no hayan participaciones importantes. Por favor. ¿Nadie más? ¿Nadie puede decir nada respecto a la pleura? Es una capa que protege y amortigua los pulmones. Bien, ya vamos a hablar entonces de la pleura. Gracias, doctora. ¿Me confirman si es que están viendo las diapositivas? Estoy haciendo ahorita una proyección. ¿Me avisan? ¿Me confirman? No, doctor. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya, genial. Entonces, vamos adelante. Como les mencionaba, nos toca el tema, la clase 7, que tiene sobre todo un enfoque relacionado a la patología pleural y también a la patología mediastinal. ¿Alguien que no haya participado me puede responder qué es el mediastino y por qué es importante? Nada tampoco. Bueno, vamos a avanzar, amigos. La verdad que es un poco frustrante no tener respuestas. Como les mencionaba hace un momento, ¿no? Este capítulo, esta sesión está enfocada en la evaluación radiológica de la pleura y la evaluación del mediastino, así como también la irrigación de las arterias, de los pulmones, ¿no? A través de las arterias pulmonares. Entonces vamos a avanzar un poco con lo que corresponde a la evaluación radiológica de la pleura, la evaluación radiológica del mediastino y la evaluación radiológica de las arterias pulmonares. Entonces, primero, tenemos una estructura que se llama pleura, que tiene dos capas. Una pleura parietal, que recubre la cara interna de la caja torácica, y una pleura visceral, que se adhiere a la superficie del parénquima pulmonar, que participa también en la interfase con el mediastino del diafragma. ¿Qué significa interfase? Es decir, es la zona en la cual ocurre una transición entre el espacio que ocupan estos órganos. Las fisuras pulmonares, que a estas alturas, como les he mencionado antes, ustedes ya tienen que tener claro el concepto anatómico de cómo están divididos los pulmones, están formados por pliegues de la pleura, la fisura mayor o oblicua o la fisura menor u horizontal. Esto es altamente probable que venga en el examen, así que anatomía pulmonar lo tienen que tener claro. Y por otro lado,
El espacio comprendido entre la pleura parietal y la pleura visceral es el espacio pleural. Y en condiciones normales, solo hay 2 a 5 mililitros de fluido o líquido pleural en total. Por eso es que no vemos este líquido, porque es muy poca cantidad que está distribuido en todo este espacio. Entonces, no es normal ver líquido en la pleura, salvo condiciones patológicas. Entonces, cuando tenemos en consideración para qué nos sirve saber que la pleura y el líquido pleural tienen una íntima interacción, es porque esto nos va a facilitar el movimiento de la pleura, ¿de acuerdo? Entonces, este líquido se produce principalmente por la pleura parietal a través de la trama capilar pulmonar y se reabsorbe en la pleura visceral y por la vía linfática a través de la pleura parietal. Entonces, otro concepto importante es el de las causas de fusión pleural. Acá estamos hablando básicamente de las causas relacionadas a la presencia de líquido o derrame, ¿no? Dependiendo de la cantidad de líquido. Este líquido se acumula en el espacio pleural cuando la tasa de producción de líquido excede a la tasa de reabsorción. Es decir, normalmente esto está en equilibrio. Y esta velocidad puede aumentar por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión osmótica o incremento de la permeabilidad capilar. Son básicamente esos 3 escenarios en los cuales la velocidad de producción se puede ver incrementada. Y la velocidad de reabsorción, es decir, el otro escenario, puede estar disminuida por causas linfáticas, como por ejemplo las relacionadas a la disminución del drenaje linfático, por presencia de tumores o incremento de la presión venosa o disminución de la presión en el espacio pleural. También puede ocurrir cuando hay transporte de líquido peritoneal, es decir, estamos hablando del líquido en la cavidad abdominal, a través del diafragma o a través de los vasos linfáticos. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, gracias, Catherine. Genial. Entonces, tenemos 2 tipos de fusión pleural, el exudado y el trasudado. Por otro lado, vamos a también tener una serie de criterios para poder también definir si es que este es trasudado o exudado. Y esto va a depender de la concentración de proteínas y del LDH. ¿Alguien sabe qué es el LDH? ¿Nadie? ¿Van a dar un examen sin saber? ¿No han escuchado el lactato deshidrogenasa? Bueno, o deshidrogenasa láctica, es lo mismo. Es un valor de laboratorio. ¿Y por qué es importante? Porque se va a estudiar ese líquido. Entonces, cuando tú tienes una muestra de este líquido, me están escuchando, ¿no? Una manito me ayudaría, por favor. Gracias, Julia. Entonces, cuando ustedes tienen una muestra de este líquido y obtienen que existe una relación de DHL pleural suero menor a 0.6, apunta más a trasudado. Si es mayor a 0.6, apunta a exudado. Si la relación de proteínas entre pleura y suero es menor a 0.5, apunta a trasudado. Si es mayor a 0.5, a exudado. Y si encontramos el DHL, el líquido pleural, menor o igual a 2/3 del límite superior normal de la DHL sérica, a trasudado, y mayor a 2/3 partes del límite superior del valor normal sérico, va a exudado. Entonces, esto no tiene mayor ciencia, son los criterios que se aplican, por lo tanto, esa es la explicación que tienen que manejar para poder hablar de exudado y trasudado. El trasudado, como les mencioné antes, ¿no? Se forma con el incremento de la presión hidrostática capilar o disminución de la presión osmótica, como en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva, hipoalbuminemia. Esto es muy importante. Cuando hay una alteración en las proteínas, no solamente vamos a encontrar alteraciones a nivel pulmonar, sino también en el intercambio de líquidos a nivel abdominal, como en el caso de cirrosis, otras causas del síndrome nefrótico. Y en el caso de exudado, las causas más comunes están relacionadas a cáncer, ¿no? Neoplasias malignas. Y estas pueden ser a su vez empiemas. Un empiema es un exudado con contenido de pus. El hemotórax, hemosangre, presencia de líquido
sanguinolento, que tiene un hematocrito mayor al 50% del hematocrito de la sangre, y el kilotórax, ¿no? Incremento de los triglicéridos o colesterol en esta muestra. Algunas enfermedades tienden a producir efusión pleural por un lado en particular. Por ejemplo, las que producen efusión bilateral en ambos pulmones, la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué significa LES? ¿Qué significa LES? Lupus. Genial, lupus, eritematoso sistémico. Y enfermedades que producen efusiones unilaterales, sobre todo las infecciosas, ¿no? Tuberculosis, neumonías, tromboembolismo pulmonar, traumas, etc. Otras condiciones, ya hablando por lados, ¿no? El lado izquierdo, pancreatitis, obstrucción distal del conducto torácico, el síndrome de Dressler. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Dressler? Una pericarditis, ¿no? Es una pericarditis que ocurre después de un infarto habitualmente. ¿Ya? ¿Qué más? Enfermedades que producen el lado derecho, enfermedades abdominales relacionadas al hígado u ovarios, como el síndrome de Meigs, artritis reumatoide o la obstrucción proximal del conducto torácico. Mire la diferencia, distal en uno, proximal en otro. Entonces, para poder valorar la efusión pleural, vamos a tener que considerar varios aspectos, ¿no? La posición en la cual evaluamos al paciente, la fuerza de gravedad, la cantidad de líquido y el grado de elasticidad del pulmón. Recuerden que hay condiciones que afectan la dureza del parénquima, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Y para poder tener claro los primeros puntos de la evaluación desde el punto de vista radiológico, lo que más nos debe llamar la atención, si ustedes recuerdan por anatomía, es la obliteración o la obturación de los senos costodiafragmáticos, que los hemos visto hasta el cansancio, pero se los voy a mostrar nuevamente, un ratito. Costofrénicos o costodiafragmáticos, ¿de acuerdo? Es lo mismo, para que no se pierdan. Vamos a ver, vamos a buscar una imagen para poder continuar. A ver. Aquí está, perfecto, en el lado derecho. Vamos a abrir esta imagen más grande para que ustedes la vean. Y las flechitas nos ayudan genial, ¿no? Seno costofrénico derecho, seno costofrénico izquierdo. En radiografía se ven así, limpios, o sea, se ve aquí cómo se hace más agudo el ángulo. Y si queremos hablar de los senos cardiofrénicos, igual ahí los están visualizando, ¿no? Aquí y aquí. En la radiografía lateral, igual, a este nivel. Así que básicamente esto es lo que tienen que tener en consideración para poder avanzar con este tema. De ahí tenemos el signo del menisco, el desplazamiento mediastínico en sentido contralateral, es decir, para el lado opuesto, y la falsa elevación del diafragma. Entonces, el borramiento del ángulo costofrénico requiere que se tenga por lo menos 75 mililitros de fluido para borrarlo, ¿no? El primero en borrarse es el seno costofrénico posterior. Para poder tener claridad en este aspecto, estamos hablando de este seno, ¿no es cierto? La radiografía lateral, como estamos viendo acá. Y cuando la efusión alcanza más o menos 300 mililitros, se puede ver borramiento del seno costofrénico lateral. Existen otras condiciones como el engrosamiento pleural causado por fibrosis, que también puede borrar el ángulo costofrénico. Y en este caso, el engrosamiento pleural no va a cambiar de posición con el cambio de posición del paciente. O sea, puede ser una estrategia para poder valorar de mejor forma el seno costofrénico. Acá es evidente, ¿no? A ver, ¿alguien me puede describir dónde está el problema? ¿Qué grandes rasgos que estamos viendo? En el emitórax derecho. En el emitórax derecho. ¿Qué estamos viendo, doctora? Un borramiento, o bueno, una radiopacidad en el parénquima. Aquí, ¿no? Estamos viendo un velamiento difuso de la base del hemitórax, incluso estamos viendo un desplazamiento del hemidiafragma, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? O sea, es cierto, todo este lado, todo esto es líquido. Todo esto es líquido. Bien. ¿Y qué les llama la atención aquí, en esta radiografía? Igual, ¿no? Están elevados los hemidiafragmas. El hemidiafragma, porque el otro está aquí. Entonces, posiblemente la radiografía anterior está permitiendo diferenciar bien el hemidiafragma del lado derecho del lado izquierdo, ¿no? O sea, todo esto está elevado a consecuencia de la presencia del líquido. Bien. Otro signo es el signo del menisco. El signo del menisco básicamente consiste en visualizar el espacio pleural más elevado hacia el margen del tórax en la radiografía frontal, y en la proyección lateral del fluido toma posición de U semiascendente, ascendente de forma simétrica en la radiografía anterior y posterior. Para poder entender esto en buen cristiano, si están viendo aquí esta zona, recuerden ustedes, ¿no? Deberíamos ver ambos hemidiafragmas hasta acá, pero aquí, específicamente en esta zona, lo que estamos viendo es un aumento de la densidad inferior, ¿no? Con un borde curvilíneo, como estamos viendo acá y se escribió en la radiografía previa. Así que básicamente ese es el signo del menisco. Aquí se ve clarito, mejor. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, y aquí el seno costafrénico del lado izquierdo igual. ¿Alguna pregunta, por favor, doctores, para poder tener seguridad en que estamos avanzando bien? Aunque sea, mándenme una manito, pues. Gracias, Julia. Bueno, igual, ¿no? Este es un seno costafrénico derecho normal. Mírenlo. Miren acá. Cómo se transforma ese seno costafrénico por la presencia de líquido, ¿no? Está ocupando este espacio. Igual acá. Esta es la curva a la que hacía referencia anteriormente, y este es el espacio que se está viendo afectado por la presencia de líquido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro seno podríamos aprovechar aquí dentro de los signos que hemos visto antes? ¿Se acuerdan? ¿Qué signo? Se los van a preguntar en la teoría. Acá en esta radiografía hay un signo que empieza con S, en comparación a la silueta cardíaca y esta zona que tiene líquido. Y acaba en A. ¿Nada? Bueno, signo de la silueta. De la silueta. Ok, gracias, efectivamente. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí en estas dos radiografías hechas con equipo portátil, ojo, ¿no? Y esta en una proyección antero-posterior nos deben llamar la atención varias cosas, ¿no? Fuera del velamiento difuso prácticamente la mitad del hemitórax derecho, miren cómo están horizontalizadas las costillas. ¿De acuerdo? Y esto es por el efecto de la posición del paciente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras cositas vemos acá? Ah, miren, esto acá es un catéter posiblemente. ¿Ya? Pero miren cómo cambia la posición del paciente. Es el mismo paciente, pero cómo podemos ver en relación a la posición un aparente pulmón más afectado e incluso ensanchamiento mediastinal en comparación a una radiografía con una técnica mejor tomada. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el de neumotórax, como dice su nombre. Neumo es aire. El neumotórax ocurre cuando ingresa aire al espacio pleural. Recuerden ustedes que la presión del exterior y de la cavidad torácica es diferente. Estamos a presión negativa. Entonces, esta presión negativa del exterior colapsa al pulmón. Para decirlo de una forma sencilla, el pulmón
al recibir este aire, es expuesto a presión negativa y el pulmoncito ¡poc! Se desinfla. Entonces, la pleura parietal se mantiene en contacto con la cara interna de la caja torácica y la visceral se retrae en dirección del ilio junto con el pulmón colapsado. Y la pleura visceral se hace visible como una delgada línea radiopaca rodeada por aire en ambos lados. Algunos signos relacionados al neumotórax, como por ejemplo la hiperplaridad periférica sin vasos. ¿A qué se refiere esto? Que se los voy a mostrar con una imagen. Vamos a ver. Evidentemente este es un signo, esta es una radiografía bien escandalosa, ¿no? Pero acá va. Esto que están viendo señalado por la flecha es el pulmón colapsado. Y todo lo que están viendo alrededor, aquí, es el aire en la cavidad. Entonces, ¿a qué se refiere ese término? Porque si ustedes ven entre las costillas y comparan con el lado contralateral, acá se ve pulmón, miren. Acá no se ve nada. Entonces, ese es un signo de neumotórax. Línea fina de separación de la pleura parietal, imagen del muñón pulmonar cuando es masivo y desviación del mediastino en el lado contralateral cuando se da tensión. De hecho, el neumotórax de tensión es una condición de alta mortalidad. Miren esta imagen, es muy parecida a lo que les mostré, ¿no? Este es el pulmoncito colapsado y esto que estamos viendo acá es el aire, ¿no? Vean la diferencia entre el parénquima pulmonar y los espacios, el espacio que ocupa el aire. Esta tomografía, un corte axial, ventana pulmonar, estamos viendo cómo en el lado derecho el pulmoncito está presente, pero en el lado izquierdo nos llama la atención que este pulmoncito está colapsado con presencia de esta zona, ¿no? Que se ve un poquito más densa, que corresponde justamente a la presencia de aire. Pero ¿qué más les llama la atención ahí? ¿Qué más? ¿Alguien me puede decir fuera de la presencia de este neumotórax qué otra cosita les está llamando la atención? Hay algo muy grosero. La obstrucción. ¿La qué? Obstrucción. ¿Obstrucción de qué, doctora? Miren esto. Miren esto. ¿Lo habían notado? ¿A qué creen que pueda corresponder eso? Es un enfisema subcutáneo, ¿de acuerdo? Entonces posiblemente este paciente tenga un antecedente de causa traumática. Miren aquí. ¿Alguien me puede describir esta radiografía? Bueno, es evidente dónde está el neumotórax, ¿no? Pero también hay otros signos relacionados a la presencia de las fisuras. ¿Alguien se anima? Bueno, básicamente lo que estamos viendo ahí son las líneas pleurales, ¿no? Que delimitan el parénquima pulmonar. Este posiblemente sea un caso ya en vías de reexpansión. Posiblemente. Bien, todo claro hasta aquí, porque ahora vamos a pasar a mediastino. Genial, gracias Julia. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio, ¿correcto? Es un espacio que existe entre la parte anterior del tórax, es decir, el esternón, y la columna vertebral. Entonces, este mediastino está dividido en tres partes. ¿Ya? Les voy a mostrar ahorita una imagen, porque tenemos un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior desde el punto de vista topográfico. Sin embargo, también van a encontrar literatura en relación al mediastino superior, ¿no? Entonces, esta primera imagen que les voy a mostrar es muy importante para que ustedes tengan, este esquema está bonito, una idea de qué estructuras corresponden hacia el mediastino, ¿no? Mediastino anterior, mediastino medio, mediastino inferior, mediastino superior. Y para poder, en este caso, la tomografía nos está ayudando igual, ¿no? A poder
diferenciar estas zonas, pero es importante que ustedes desde el punto de vista anatómico tengan en consideración qué órganos van a poder encontrar ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del mediastino superior, el límite del mediastino superior es la primera costilla, ¿de acuerdo? Y también ese es su límite superior, y el límite inferior es la vértebra T4. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el timo, tráquea, esófago, el conducto torácico, el arco aórtico, las venas, ¿no? En mediastino anterior inferior, el límite es T4 hacia superior y T9 es inferior, y podemos ver el aspecto anterior del pericardio, el aspecto posterior del pericardio. En mediastino posterior inferior, su límite es T4 en superior y T12 en inferior, y podemos ver el aspecto posterior del pericardio y la columna. Básicamente eso, ¿no? Y su contenido puede estar en relación a la aorta torácica descendente, la vena ácigos, la vena hemiácigos, la vena hemiácigos accesoria, la cisterna del quilo, esófago, etc. Este ya es un tema que tendrían que revisar, pero esto es básicamente lo que les están describiendo en estas imágenes, ¿no? En morado está el anterior, en azul el medio, en amarillo el posterior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perdonen, justo lo que les acabo de explicar es esto, ¿no? ¿Cuáles son sus límites y contenidos? Así que recomiendo que esto también lo revisen. Y estos son los límites que también les había mencionado hace un momento, ¿no? Un bonito esquema como para poder entenderlo. Se supone que esta es la parte superior, esta es la parte inferior, este límite lateral hacia anterior y este el límite hacia posterior, ¿de acuerdo? O sea, con eso pueden tener una idea un poquito más amplia. Entonces, es muy importante tener en consideración esta división, porque en función a ello también vamos a poder plantear nuestros diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo igual, ¿no? Superior, posterior, mediastino anterior, mediastino medio. Eso es básicamente lo que vamos a ver en una radiografía. ¿Está aquí todo claro? O que le pueden hacer esta pregunta en su examen, ¿no? Es bastante frecuente y es bastante sencillo porque no hay mayor ciencia que poder estar claro en la parte anatómica. Entonces, estos son los elementos que vamos a encontrar en mediastino superior, como les he mencionado antes. Estos en mediastino inferior. Acá hay un detalle importante. Esta podría ser pregunta de examen en relación a lesiones que pudieran estar relacionadas, lesiones tumorales, ¿no? Posiblemente están en relación a lesiones de tiroides, el timoma, que es un rasgo embrionario, el teratoma, y el temido o terrible linfoma. Por eso es que le ponen la T antes del linfoma para poder tener esta nomenclatura, forma de ayuda, ¿de acuerdo? Esta es pregunta habitualmente de examen. ¿Cuáles son las 4 T en la valoración de patología del mediastino inferior? Perdón, mediastino anterior. En el mediastino medio pueden encontrar quistes pericárdicos, quistes broncogénicos y linfomas, y en el posterior tumores neurogénicos. Como hemos visto en clase anteriormente, siempre hay que valorar el espacio libre retroesternal. Acá tienen el esternón, esta es una radiografía en la cual se ve normalmente, y esta es una radiografía en la cual hay una opacidad evidente, ¿no? Detrás del espacio retroesternal. Entonces, para poder hacer una diferenciación entre las masas mediastinal y las masas del parénquima pulmonar, las masas grandes del mediastino pueden ser difíciles de ubicar. Recuerden, por favor, lo que les mencioné anteriormente en relación a la diferencia entre masas y nódulos, ¿no? A partir de 30 milímetros o 3 centímetros ya hablamos de masas. Bien, quiero ver cómo estamos en los tiempos. Bueno, no hay nada. Ya. Si la masa está rodeada por tejido pulmonar en la proyección frontal y lateral, se encuentra dentro del pulmón. Si la masa no está rodeada por tejido pulmonar en ambas proyecciones donde está, pero solo en una proyección, puede estar localizada en el parénquima pulmonar o en el mediastino, y en general los márgenes de las masas mediastinales son más nítidos que los de las masas pulmonares. De todas formas, es importante tener siempre en cuenta que cuando tengamos una masa, el gold estándar para evaluarla es por tomografía, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, alguien que me pueda decir qué les llama la atención en esta radiografía. Incremento en el tamaño del mediastino. Hay un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Esto no es normal, esto está ensanchado. Guácate. Entonces, todo lo que estamos viendo acá, todo lo que estamos viendo acá, podría corresponder a cualquiera de los diagnósticos diferenciales que hemos planteado anteriormente. Miren ustedes en esta radiografía frontal, ¿no? Como tenemos aquí una imagen que también incrementa la silueta mediastinal, pero en la radiografía lateral encontramos esta lesión. Además vemos cómo se encuentra un poquito afectado el espacio retroesternal, ¿no? Entonces, estas son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que definir los diagnósticos diferenciales a partir de los recursos con los que contamos. Pero es evidente que hay patología mediastinal en este caso. ¿Dónde está la lesión aquí? ¿Y qué otras cosas podrían decir de esta radiografía? A nivel del ilio lunar, ¿me has dicho? Ilio. En la región parailiar, ¿de qué lado, doctora? En tórax derecho. Genial, de acuerdo con usted. Y cuando usted ve ahora la radiografía lateral, ¿en qué mediastino estaría localizada? ¿En qué segmento mediastinal? Posterior. Posterior. Así es, posterior. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes mismos ya se están dando cuenta de estas condiciones. Bien, y estamos entrando a la última parte de la exposición, que corresponde a la evolución de las arterias pulmonares. Aquí básicamente vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, les voy a enseñar un esquemita. Es una condición en la cual los émbolos o coágulos o trombos se alojan en los vasos pulmonares a partir de las venas del sistema profundo de los miembros inferiores. ¿Qué significa esto, doctor? No hemos entendido ni Michi. Significa que, miren este ejemplo, nosotros sabemos que hay pacientes que pueden formar trombos. Oye, ¿qué fue? Un ratito, ¿no? ¿Qué pasó acá? Me está boicoteando. Ya. Esta es la imagen que les quería mostrar, ¿no? Entonces tenemos un trombo en los miembros inferiores y este ¡prac! Se libera, y al liberarse lo que condiciona es que viaja por la vena cava y luego llega hacia las estructuras vasculares pulmonares y es donde se aloja, ¿correcto? O sea, lo obstruye, es una obstrucción mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros valoramos un tromboembolismo pulmonar, hacemos una tomografía contrastada en la cual, esta es una ventana mediastinal como ustedes están viendo, y las estructuras vasculares, miren, deberían tener un área uniforme, ¿no? En la cual se vea la densidad sin ninguna alteración, pero de pronto encontramos estas manchitas, lo digo así sin tecnicismos para que lo entiendan, que corresponden a los coágulos que están obstruyendo a las arterias pulmonares. Las flechas blancas están señalando eso. Me adelanté un poquito en relación a la diapositiva. ¿Qué cosa es la tríada de Virchow, doctores? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien? ¿Nada? Bueno, van a ser factores que nos pueden ¿Qué cosa contribuir favorece la formación de trombos? a la formación de un A eso se refiere, ¿no? Eso se refiere. Es básicamente tres condiciones. La éstasis venosa, es decir, la velocidad, lesiones endoteliales de los vasos sanguíneos y que el paciente tenga factores procoagulantes, es decir, que haya hipercoagulabilidad. Entonces, debido al aporte vascular doble de los pulmones, es decir, pulmonar y bronquial, los infartos y pulmonares no son frecuentes. La radiografía de tórax no es específica para valorar tromboembolismo. Hay alta tasa de falsos negativos, porque también pueden estar presentes atelectasias subsegmentarias, efusiones pleurales pequeñas, puede elevarse el diafragma, pero estos signos no son característicos de un tromboembolismo pulmonar. Como les mencioné antes, ¿no? La tomografía computarizada, es decir, un angiotem por tomografía computarizada es el método de elección, tiene una sensibilidad que va del 83 al 100%, una especificidad del 89 al 97 y un valor predictivo negativo alto. Los signos vasculares diagnósticos, los que les mencioné hace un momento, ¿no?
llenado completo del vaso con aumento de diámetro en comparación a otros vasos no afectados, defectos de llenado parcial rodeado de contraste. Acá estamos hablando de esta imagen, correcto. Miren, y alrededor del contraste, coágulo y alrededor del contraste. El signo del tranvía y defecto de llenado periférico formando un ángulo agudo con la pared del vaso. En cuanto al parénquima pulmonar, puede haber presencia de hemorragia pulmonar por reperfusión post-isquemia, atelectasia secundaria es alteración del líquido surfactante por isquemia y condensaciones triangulares periféricas que no captan contraste, ¿no? Entonces, esta es una angiotomografía normal en corte coronal. Acá les están enseñando las estructuras anatómicas principalmente afectadas, arteria pulmonar derecha, pulmonar izquierda con sus segmentos. Y en este tromboembolismo agudo, como estamos viendo, pues esto que están viendo es el contraste dentro de las estructuras vasculares. Estas flechitas le señalan arterias del lóbulo inferior izquierdo que están aumentadas de tamaño y que no están opacificadas, es decir, no tienen este contraste que deberíamos ver normalmente aquí, porque todo esto está ocupado por los coágulos de los cuales hemos hablado antes, ¿no? Adicionalmente estamos viendo que nuestro pacientito tiene derrame pleural, ¿no? Solamente para aprovechar. Igual aquí, miren esta imagen, esta es muy parecida a la que yo les he mostrado. Igual aquí, correcto, miren el defecto entonces del llenado. Aquí, ¿qué les llama la atención? La flecha. ¿Alguien que me pueda decir? Porque creo que he hablado mucho. A ver, alguien que me pueda decir qué les llama la atención. Igual, ¿no? El defecto del llenado a este nivel, porque esto que están viendo más oscuro es el coágulo, que está instalado a este nivel. Así que básicamente esos son los signos que vamos a encontrar. No sé si tienen alguna pregunta.